Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo el día de hoy. Mi nombre es Nair Canelón y bueno, la conferencia del día de hoy está denominada Beneficios Fiscales en Materia Aduanera, que sí quisiera confirmar si me escuchan, por favor. Aquellos que, bueno, deseen escribir o inicialmente prender o encender sus micrófonos. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el doctor Joaquín Dongorós, quien es el socio director de Rangel Dongorós Rangel, es el director ejecutivo de nuestra organización Jurisprudencia del Trabajo, y también es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, mención magna cum laude, y especialista en Derecho Internacional Económico y de la integración, con muchísimos estudios en comercio exterior y también en publicaciones. Bienvenido, Joaquín. Buenos días. Me gusta. Bueno, por aquí estamos tratando que sean buenos. Buenos días. Y bueno, la idea de hoy es que conversemos un poco de esta materia del tema de comercio exterior o el tema aduanero, y veamos un poco qué está ocurriendo de esos incentivos que estaba para materia aduanera. Es importantísimo que nosotros lo hagamos o lo vemos de la mano con el resto del tema fiscal, con con el resto del tema tributario, que a veces que no hay como un matrimonio o una unidad con esos temas, cuando lo cierto es que sí debería haber. Entonces, acá sí, mis amigos aduaneros y mis amigos tributaristas no suelen llevarse muy bien de la mano. Pero bueno, nosotros vamos a tratar aquí un poco de llevar eso de la mano, a ver cómo nos sale y cómo en esto uno debería armonizar esas cosas. Esa es un poco la idea del día de hoy. Sí, qué bien. También queremos recordarles a todos ustedes que estamos en vivo a través del Instagram Live. Entonces, bueno, pueden ver por acá por Zoom o por el Instagram Live nuestra conferencia del día de hoy. Exacto. También nos pueden ver por el Instagram Live, que ahí vamos. Estamos mencionando esos temas por ahí. Ok, a ver, acá, ¿quieres colocar la presentación o seguimos empiezo con algunas ideas preliminares? Sí, si quieres empieza con algunas ideas preliminares. Entonces, fíjense una cosa, la idea de hablar de incentivos fiscales es básicamente pensar en algunas políticas que tiene el Estado para tratar de orientarnos o de incentivar, valga la redundancia, en este caso, la importación o puede ser también la exportación de determinados bienes. Ese es el tema. Cuando hablamos de temas aduaneros, básicamente estamos hablando fundamentalmente de bienes muebles corporales que entran o salen de nuestro territorio, y entonces, bueno, ¿cuál debería ser su tratamiento? Si vemos hoy en día, en particular, que es un poco el ejemplo que vamos a traer acá a colación, no es la limitación. Hoy en día hay un incentivo, claro, a algunos rubros o algunos bienes en particular para afrontar el tema del COVID-19, o todo el tema, digamos, de la pandemia en general, todo el tema de salud. Pero hablar de incentivos realmente es pensar en los tratados que tiene vigente la República en materia arancelaria, que, ojo, también hay que llevarlos de la mano con los tratados en materia tributaria específicos, que serían los para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, pero también hay que pensar en las normas de integración. O sea, recuerden que nosotros estamos integrados en un bloque, el Mercosur, pero también seguimos teniendo interrelación clara con los países de la comunidad andina. De hecho, Venezuela fue uno de los fundadores de la comunidad andina, aunque hoy en día no estemos formalmente en la comunidad andina, sino a través del Mercosur. Pero entonces,
pensar en hablar de incentivos no deberíamos limitarlo, aunque hoy lo limitemos un poco a unos decretos en particular que están en vigencia hoy en día, pero la invitación de esta charla de hoy es que cuando pensemos en incentivos, realmente lo que deberíamos es pensar en cómo deberíamos planificar nosotros la importación o la exportación de bienes con los cuales requeramos para nuestra actividad productiva, bien sean bienes de capital, bien sean materia prima o bien sean bienes para el comercio. Entonces, la primera invitación es siempre que pensar en los incentivos supone en pensar las políticas fiscales que al Estado le interesa incentivar y que, ojo, y que también al bloque del Mercosur, que a veces se nos olvida que estamos insertos allí, también le interesa incentivar, porque hay actividades económicas que al bloque como tal, es decir, al Consejo del Mercado Común, también le interesa incentivar. Entonces, ¿cómo pueden traducirse esas dispensas o ese beneficio fiscal? En el caso concreto, vamos a ver es a través de extensiones que puede estar previsto en la ley, pero con mayor fuerza o con mayor incidencia, vamos a ver decretos de exoneración, es decir, dispensas en temas tributarios o en temas regulatorios también, que vamos a ver un poco, ahí sí hay que tener más cuidado, de el pago del impuesto a las importaciones o el impuesto a las operaciones aduaneras, el impuesto al valor agregado y las tasas por servicio aduanero. Entonces, lo que sí hay que tener muchísimo cuidado es cuando revisemos tanto una exención que puede estar prevista en una ley o los decretos de exoneración, que son los que vamos a ver más en la práctica, es ver a qué bien o qué mercancías en particular se refieren. ¿Por qué? Porque hablar, por ejemplo, en el decreto que vamos a tomar hoy, por ejemplo, si hablamos de partes o autopartes del tema automotriz, quizás no todas las partes o todas las piezas automotrices están sometidas a esa dispensa o esa contingencia fiscal o a esa contingencia aduanera. Entonces, en eso tenemos que hacer, es la primera apreciación que deberíamos hacer. Si quisiéramos evaluar nuestro negocio o los posibles negocios que pudiéramos incursionar en nuestra operatividad comercial, entonces deberíamos tener una visión consolidada de los bienes o el tipo de bienes que tenemos. Entonces, eso pasa por revisar, entonces comenzar por revisar cuáles son los incentivos fiscales que puede tener el Estado venezolano en este momento o que puede haber en la región, porque también pueden ser bienes que nosotros intentemos exportar desde aquí hacia otras latitudes. Y entonces eso nos permite planificarnos con mayor precisión. Y entonces la primera invitación que cualquiera debe hacer en esta materia es entonces especificar o describir con mucho cuidado de qué bienes estamos hablando. ¿Para qué? Para entonces hacer el primer gran trabajo es entonces revisar esos tipos o los códigos arancelarios que están sometidos al beneficio fiscal para luego entonces hacer una descripción nosotros o una revisión nosotros del tipo de mercancías que tenemos o que queremos traer para clasificarla. Entonces, el primer gran trabajo en esta materia es identificar cuáles son las políticas fiscales que quiere que pueda tener el Estado o el bloque de integración y luego nosotros realizar un trabajo de clasificación arancelaria para entonces determinar si estamos o no estamos en áreas donde el Estado está tratando de incentivar con unas dispensas fiscales. Entonces, yo creo, Nair, que ese es un poco digamos, a grandes rasgos, lo primero que deberíamos tener en consideración con este tema. Yo creo que empezar a identificar allí y lo siguiente entonces es empezar a hacer un trabajo bien interesante, que acá es donde los abogados ponemos la cosa un poco más enredada o la hacemos un poco más interesante, que es un trabajo de armonización y de interpretación de las normas. Y entonces aquí vamos a tratar de acercar
al mundo aduanero, al mundo tributario y viceversa. Sí. No sé si entonces pasamos a ver la presentación. Sí, pasemos a la presentación, que la idea es como estamos conversando acá, ya con la presentación, si ver un caso un poco más aterrizado, que no quiere decir que no podamos hablar de la generalidad de los casos, o sea, de otras tantas dispensas que puede haber allí. Ahí vamos a buscarla por acá. Vamos a buscarla unos minutos, por favor. La tenía abierta acá. Bueno, vamos a ver qué pasó. Aquí no hay presión ahí, no hay presión. Vamos a esperar que abra entonces la presentación. Ya está abriendo, un poco lento. Fabiola dice que se escucha con... Ajá, veo que Fabiola dice que se escucha con interferencia. Si nos escuchan bien. Creo que podemos entonces, a ver, continuar por acá. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman si se ve ya? A ver, todavía, ya, no la veo yo, a ver. Porque yo acá veo como que sí está la presentación. A ver, yo creo que está un poquito lento. Nada todavía. No. A ver, otra vez intentarlo. Vamos a agregar, admitir mientras tanto algunas personas. Sí, bueno, en general la presentación trata un poco acerca de todos estos decretos que han sido dictados a raíz también del COVID, pero que se han implementado durante este año. Vamos a ver si ahora sí. Tenemos algunos problemas. ¿Ahora? Tampoco. Aquí va. Ahora sí la veo yo por lo menos. Muy bien. Sí, entonces un poco dar una revisión a estos decretos que han sido dictados en el transcurso de los últimos tiempos. Vamos a ver. Bueno, un poco qué son las excepciones y las exoneraciones conforme a lo que está previsto en el Código Orgánico Tributario. Recordemos que las exenciones, bueno, están previstas en la ley, en tanto que las exoneraciones es la dispensa total o parcial, pues, de la obligación tributaria concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley, y generalmente esto siempre se dicta a través de decretos. Bueno, también hay que recordar todo este tema que es inadmisible, o sea, hay que interpretar, pues, las exoneraciones siempre en forma restrictiva. Y bueno, el término máximo de las exoneraciones, conforme al nuevo Código Orgánico Tributario, siempre será de 1 año y bueno, se puede dictar, renovar nuevamente por el plazo de 1 año. Y bueno, siempre está previsto, en el nuevo Código Orgánico Tributario que debe haber un decreto general de exoneraciones de tributos nacionales, pero eso hasta la fecha no ha sido dictado. Sí, definitivamente está previsto en el artículo 77. Y bueno, estas exoneraciones deben estar en concordancia con la ley del presupuesto, con lo que sea el ejercicio económico financiero durante el año, pero lo cierto es que hasta la fecha este decreto general de exoneraciones no ha sido dictado. Aquí vemos un poco un resumen de lo que ha sido dictado. Tenemos el decreto número 4.412 de exoneración, como hablamos, de impuestos de importación, IVA y tasa por determinación del régimen aplicable a las mercancías descritas en él. Entonces siempre hay que revisar estos decretos como tú señalabas, Joaquín. Tenemos entonces también este decreto. Dime. Joaquín, te escuchamos. Sí. No, en efecto, como estás planteando, o sea, si vamos a hablar de dispensas, del tema, bueno, hay que comenzar por ver dónde está. En este caso es una exoneración y viene por este decreto del 4.412, que tiene su reedición en el siguiente decreto, pues.
Acá lo interesante es que, fíjense un poco lo que les comentábamos de entrada, que era, tenemos un decreto que nos dice que hay una dispensa del impuesto a las importaciones, del IVA y de la tasa por servicios aduaneros, por la tasa por determinación del régimen aplicable a las mercancías. Y en este caso se va a referir a tres grandes, o sea, tres grandes rubros. Es básicamente el tema del COVID, o sea, los bienes que son necesarios para el tema del COVID. Un segundo gran rubro, que es el tema automotriz. Y creo que el tercer rubro, no lo vemos aquí en la presentación, pero lo interesante acá es que si un primer gran tema es, bueno, yo tengo un decreto que me está dispensando el pago del impuesto de importación, del IVA por importación y de la tasa. Entonces, ¿cómo yo armonizo eso con el resto del sistema tributario venezolano? Un primer gran tema, es decir, yo me traigo supongamos, unas vacunas que necesitamos ahorita para la pandemia. Entonces, bueno, esa vacuna debe venir con el tema de la dispensa para todo este régimen. Pero entonces, supongamos que soy una cadena de estas de farmacia, incorporo esa vacuna a mi proceso comercial. Sí, sí, que no es, o sea, técnicamente es el Estado el que tiene el control de la vacuna, pero estamos poniendo un ejemplo. Pongamos que esa cadena de farmacia quisiera poder traer libremente la vacuna y venderla. Entonces, tengo una primera dispensa, es decir, cuando yo voy a importar la vacuna, voy a estar exonerado del impuesto de las importaciones, exonerado del IVA por importación y de la tasa. Ahora, siguiente pregunta. Entonces, cuando yo vendo esa mercancía en la farmacia, mire, aquí ese IVA de venta también está dispensado. O sea, ahí donde vamos a tener un gran temazo, porque debería haber una armonización en el sentido de que si yo tengo el incentivo de que entren esas vacunas en el país, entonces también debería existir o estar en decreto para la comercialización de ese bien en el mercado interno. Eso en algunos casos, en estos decretos está planteado, en otros muchos grandes casos no está planteado. Por ejemplo, esa adquisición de esas vacunas, es decir, tengo un inventario de vacunas que me traje, primer gran tema, vamos a empezar a armonizarlo con otros tributos, por ejemplo, un tributo como el de ciencia y tecnología, que entonces, en el caso de esta grupo de farmacias que comercializan, estamos hablando de 0.5% de su ingreso bruto, producto de su actividad de comercialización de bienes. Entonces, yo pudiera excluir esos ingresos brutos producto de la venta de ese medicamento por esta dispensa, o sea, como método de armonización. Porque fíjate que incluso esos ingresos brutos que yo reciba por la venta de ese medicamento, en este caso, una vacuna que está sometida a dispensa por este decreto, en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre actividades económicas municipal, tenemos una norma bien clara, la ley orgánica del cuerpo público municipal, que me dice que cuando son servicios que están sometidos a un beneficio fiscal por parte del Estado, por ejemplo, un decreto de exoneración, yo debo excluirlo de la base imponible. Entonces, fíjense que ya aquí empezamos a enredar un poco la cosa, temas de armonización que están íntimamente ligados con el tema aduanero y que nos permiten empezar a planificar y digamos, a optimizar nuestra carga fiscal, aunque nuestro sistema parezca un mar, un caos revuelto tributario. Y hoy, si le añadimos algo más, o sea, si le podemos complicar con algo más, pudiéramos decir que entonces pudiéramos tratar de hacer esa compra o, digamos, esa importación desde un país con el que tuviéramos un tratado, un acuerdo de complementación económica para obtener un beneficio fiscal, pero ya producto de un tratado. Entonces, ven que este ejemplo, este decreto nos permite ir aterrizando estas ideas que a veces no se tienen como totalmente completas sobre la mesa para ver cómo realmente yo puedo aplicar estos beneficios fiscales, que en este caso estamos hablando
en materia aduanera. Sí, definitivamente entonces hay que verlo desde un punto de vista de cómo armonizar estos decretos con el resto de la legislación en materia tributaria. Vemos que después, aquí haciendo un poco un resumen cronológico, en Gaceta del 12 de marzo también se dictó un decreto donde se exoneraba hasta el 17 de marzo precisamente todo este pago de estos impuestos de valor agregado, impuestos de importación, tasa por determinación del régimen aduanero, nuevamente, de los bienes corporales que estaban en este decreto y siempre van enfocados, durante este año han sido enfocados en lo mismo, la materia del COVID, la materia automotriz, los de tecnología. Vamos a ver un poco más acá. Bueno, este decreto también, este que partimos, el 4.412, y que ha sido nuevamente dictado hasta el 31 de agosto, de este año, la última prórroga de este decreto, renovación, por decirlo de alguna manera. Y bueno, siempre han sido bienes, por ejemplo, bienes de precisamente órganos y entes destinados de la Administración Pública Nacional, destinados a evitar la expansión del coronavirus. Tenemos este ejemplo de la vacuna que nos comentaba Joaquín. Bueno, bienes muebles corporales realizados por personas jurídicas cuya actividad corresponde al sector automotriz, los bienes muebles corporales nuevos usados que sean de la administración pública o las personas naturales o jurídicas conforme a la clasificación arancelaria. Por eso es que les comento que siempre tenemos que irnos a los apéndices de estos decretos para ver cuáles son estos códigos arancelarios que están acá. También tenemos la exoneración del pago de impuesto al valor agregado, se aplicará la alícuota del 2%, 0% ad valorem, todos estos bienes de telecomunicaciones y sus partes, y bueno, que tengan su certificado de producción insuficiente. Y finalmente, por 90 días, los bienes muebles corporales nuevos usados correspondientes a material eléctrico y electrónico destinado a telecomunicaciones. Entonces ahí vemos esta clasificación de estos bienes que, bueno, ha sido objeto de estos decretos de exoneración. Y bueno, tenemos también que todos han previsto unos requisitos comunes exigibles, que yo creo que, bueno, aquí es donde participa el acompañamiento de los abogados, precisamente expertos en materia de exportación, que siempre deberán presentar para gozar de este beneficio la relación descriptiva de los bienes muebles corporales y la factura comercial emitida a nombre del beneficiario en la adquisición de estos bienes muebles corporales. Entonces aquí vemos que hay unos requisitos comunes que aplican para todos estos bienes que están previstos en los decretos. También tenemos para el caso de las importaciones definitivas los bienes muebles de capital, bienes de informática, telecomunicaciones, incluye las partes, las piezas no producidos o con producción insuficiente en el país, aquellos identificados BK y BT. Tenemos primero, bueno, el certificado de exoneración, el certificado de no producción o insuficiencia de producción insuficiente, que el bien en referencia se corresponda a los bienes marcados BK o BTI en la columna del artículo 37 del arancel de aduanas, que bueno, precisamente se demuestre que el uso del destino de estos bienes es con ese objetivo. Y otro punto también que incluye como requisito específico de este beneficio es que los bienes en referencia se ajusten a la actividad económica de la empresa. Claro, porque hay empresas que de repente tienen unos objetos sociales de todo. Bueno, lo importante es que se ajusten a la actividad económica de la empresa. Bueno, también en el caso de aquellos que se dedican a la actividad automotriz, el certificado de exoneración del sector automotriz que sea emanado por el Ministerio del Poder Popular en competencia en industrias. Bueno, cuando se trata de mercancías del apéndice 2, por eso que siempre les recomiendo que siempre hay que revisar estos apéndices. Y también en el caso de la automotriz, de los vehículos, que la autorización de importación bajo el régimen del material de ensamblaje importado para vehículos junto con su respectiva declaración de aduanas. Todo esto tiene que estar pues documentado al momento de solicitar el beneficio de exoneración. También reseña o establece este decreto, bueno, que en el caso ya esto de los bienes corporales realizados por órganos y entes de la administración pública destinados a evitar la expansión de la pandemia del coronavirus, el importador deberá presentar junto a la respectiva declaración de aduanas el correspondiente oficio de exoneración, que deberá ser emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria, que no es otro que el SENIAT.
También nos señala que para gozar de este beneficio, específicamente el que está previsto en el artículo 8, se debe presentar el certificado de exoneración bajo el régimen de contingente arancelario. Entonces aquí vemos que, bueno, es emanado del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Entonces aquí vemos que debemos estar muy pendientes de los requisitos comunes que son exigidos para todos los beneficios, como de los requisitos específicos de cada uno de estos. Y como tiene los requisitos, también tiene las circunstancias conforme a las cuales se pierde el beneficio de exoneración, y también hay que estar muy pendiente de esto. Bueno, se supone que hay una evaluación periódica que está establecido en los artículos 18 y siguientes y será determinado por el CENIAL. Y bueno, aquellos que incumplan con el decreto constituyente del Código Orgánico Tributario y también con el decreto constituyente de la Ley Orgánica de Aduanas, bueno, quienes incumplan con todas las obligaciones establecidas en ambas leyes, pues pueden perder entonces el beneficio de exoneración. Sí, sin duda, hay importantísimo conocer al principio como los beneficios fiscales de interpretación restrictiva. Entonces, su aplicación, es decir, cuando uno invoca la aplicación de ese beneficio, uno tiene que ser muy cuidadoso de esas mercancías que en efecto está trayendo al país o que las estás exportando tengan el fin y el destino que deben tener. O sea, en este caso, bienes de capitales o piezas de automotrices o el sensible del tema salud asociado al COVID-19. Por eso su interpretación es de alcance restrictivo, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Tributario, y bueno, los propios decretos siempre de exoneración lo vuelven a reiterar. Sí, bueno, también aquí vemos una notificación que se hizo a los auxiliares de la Administración Aduanera y público en general, precisamente que para la implementación de este decreto se había actualizado el sistema en sus dos ambientes. Entonces aquí vemos que también debemos estar muy pendientes de todas estas publicaciones, de todos estos anuncios que realice la administración tributaria para estar todo en orden con relación a la aplicación de estos decretos. Un poco este sistema. Ya, voy a dejar compartir un momento para volver a compartir cosas del sistema acá. ¿Sí lo vemos? Los avisos en la administración tributaria. ¿Sí lo vemos por allá? Ajá. Bueno, también continuando con estos decretos, tenemos el que les comenté del 12 de marzo, que se exoneraba hasta el 17 de marzo, y precisamente vemos cómo señalan todos los códigos arancelarios que tenemos, bueno, que ir a verificar. Siempre va referido a lo mismo en los bienes de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como los realizados por las personas naturales o jurídicas con recursos propios. Tenemos acá el último decreto que precisamente fue publicado en la Gaceta Oficial 6.625 extraordinario de fecha 1 de junio de 2021, que a su vez contiene el decreto 4.619, mediante el cual se establecen las exoneraciones de impuestos impuestos de importación, impuesto al valor agregado y por la tasa de determinación del régimen aduanero a las mercancías que se señalan en este decreto. Como les comenté al comienzo, se exonera hasta el 31 de agosto de 2021 todos estos impuestos que están señalados en él en las siguientes actividades. Bueno, a las importaciones definitivas de bienes muebles corporales nuevos usados, realizados por órganos y entes de la Administración Pública Nacional o realizados con recursos propios por las personas naturales o jurídicas clasificadas pues en el apéndice primero. También las importaciones definitivas de bienes muebles corporales realizados por las personas jurídicas que se dediquen nuevamente al sector automotriz, y debemos revisar siempre los códigos arancelarios y hay que presentar definitivamente el certificado de exoneración del sector automotriz. Hasta el 31 de agosto de 2021, el pago de estos impuestos también quedan exonerados a las importaciones definitivas de bienes muebles corporales no usados realizados por órganos y entes de la Administración Pública Nacional. También... Sí, de hecho esas partidas que están allí, la 7307 se refiere a tuberías,
Entonces, el Estado algo en particular quiere centrar con la importación de ese tipo de tuberías que seguramente son para el sector de hidrocarburos. Bueno, por eso es que es muy importante conocer los códigos arancelarios. También se exonera del pago del impuesto al valor agregado y se aplicará la alícuota del 0% o 0% al valor a las importaciones definitivas de muebles, bienes muebles de capital, bienes de informática y telecomunicaciones. Aquí vemos nuevamente sus partes, piezas, accesorios producidos o con producción insuficiente en el país de primer uso, identificados como BK o BTI. Sí, definitivamente están interesados también en estos bienes de informática y telecomunicaciones que mucha falta hace en nuestro país. También tenemos el pago del impuesto a la importación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero, así como cualquier otro impuesto aplicable, incluido el impuesto al valor agregado, aplicable a las importaciones definitivas de bienes muebles corporales realizadas por los órganos y entes de la administración pública destinados a evitar la expansión del coronavirus COVID-19. Recordemos que, bueno, todavía estamos en tiempos de pandemia. Y bueno, nos señala que en casos de que el decreto no haga referencia a la vigencia del beneficio de exoneración, el mismo será a partir de la entrada en vigencia, es decir, a partir del 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces aquí vemos que extiende entonces un poco estas exoneraciones hasta el 31 de diciembre de 2021. Sí. Entonces, aquí vemos también que el 7 de junio, o sea, unos días posteriores a la publicación de este decreto, se incluyeron una serie de códigos arancelarios. Joaquín. Sí, en efecto, fíjense que lo importante que es revisar, porque hablar de la dispensa o hablar de exoneración en términos generales está bien, ¿no? Nos permite, digamos, tener una noción o una idea bien clara de lo que estamos hablando, es decir, de la dispensa en el pago de ciertos impuestos o ciertos tributos. Pero lo importantísimo es luego entonces saber exactamente a qué nos referimos. Y para eso siempre hay que revisar los apéndices, la descripción de las partidas arancelarias o los códigos arancelarios a los que quiere hacer referencia exactamente el Ejecutivo Nacional. Entonces, fíjense que acá tenemos un listado, partidas arancelarias, por eso hay que revisarlas una por una y ver la descripción técnica en el arancel, así como las reglas de interpretación de cada una de esas partidas y ver si lo que nosotros estamos planificando en nuestra operación comercial puede ser encuadrado en esos temas. Por eso el trabajo tan importante, digamos, de los operadores en los temas aduaneros, tanto los abogados como licenciados en ciencias fiscales o en comercio exterior, el primer gran trabajo es entonces clasificar las mercancías. Entonces eso pasa por revisar las reglas técnicas de interpretación, las descripciones que hagan en cada uno de estos capítulos, por ejemplo, las partidas 1006 o las 84, 85, que todas esas se refieren a piezas del sector automotriz. Entonces, fíjanos que en estos casos, fíjense que las partidas estas 1006 hasta las 2 son temas normalmente en materias primas y sector alimentos, van por allí. Lo importante entonces ahorita es saber cómo es la descripción técnica de acuerdo al arancel de ese tipo de mercancía y ver entonces cuál debería ser la descripción técnica o la clasificación arancelaria de los productos que ya podemos estar manejando en nuestro inventario o que pudiéramos incorporar a nuestro proceso productivo, porque hay muchos de estos productos que se refieren en el caso de estos decretos de exoneración a bienes de capital o de telecomunicaciones, que entonces son necesarios para nuestro sector productivo, pero hay otros bienes que son para el tema de comercialización, el Estado le interesa incentivar. Digamos, el llamado de atención es que tengamos presente, por ejemplo, en el caso específico, estos decretos, pero siempre tenemos que tener, o la mejor visión es saber, por ejemplo, el entramado jurídico con el que contamos, que Venezuela tiene una buena red de tratados en materia arancelaria, es decir, recuérdense que Venezuela es parte de la LADI, es parte también es miembro integrante del Mercosur y también sigue teniendo acuerdos con la comunidad andina. Fíjense que allí puede estar una discusión el tema de que sea aplicable o no el acuerdo de complementación económica 59,
que hay entre el Mercosur y la Comunidad Andina, por el simple hecho de que ahora Venezuela y la Comunidad Andina están en el Mercosur, pero además hay otro montón de tratados con otros países que entonces nos permiten, vuelvo, aunque parezca un redundante y una verdad de perogrullo, es importantísimo que entonces tengamos eso presente. ¿Por qué? Porque todo eso nos permite aprovecharnos de beneficios fiscales que pueden estar previstos en nuestra regulación interna, como este tipo de decretos, o previstos en tratados que la República negocia con otros países justamente para incentivar la libre circulación de bienes entre unos determinados territorios. Entonces, bueno, acá lo importante entonces es tener en cuenta la mayor cantidad de información respecto a esa red jurídica que hay, tanto de tratados como de legislación interna con temas de extensión o de generación como este, nos permitan optimizar nuestra carga fiscal, partiendo, por ejemplo, del tema aduanero a temas internos como el impuesto sobre la renta, impuestos como sobre actividades económicas, el IVA y otros tributos como el de ciencia y tecnología o otras contribuciones para fiscales donde pueda estar afectado por ejemplo, por nociones como el ingreso bruto. Entonces, es bien importante tener todo esto en cuenta a la hora de hacer un estudio de un determinado bien que se quiera traer al territorio venezolano o pueden ser bienes que tengamos en el territorio venezolano que nos interese en otro estado. Entonces, fíjense lo importante también, pues la operación puede ser, aunque estamos viendo acá un decreto que se refiere a temas de importación, también pudiéramos estar pensando en exportar un bien venezolano a otra jurisdicción. Sí, bueno, es muy importante entonces determinar nuestra actividad económica, verificar estos códigos arancelarios. Yo llegué a revisar algunos y bueno, serviría para de repente a los que producen aceite para comer porque eran unos tipos de maíz. Entonces, claro, ahí vemos cómo hay que ir a, bueno, específicamente creo que era maíz de cotufa. Entonces hay que revisar, dependiendo de mi actividad económica, sí, de repente puedo gozar de estos beneficios que están fiscales que están vigentes en este momento y bueno, ver la oportunidad de repente traer, importar algún otro producto vinculado precisamente con de repente con este ejemplo que les comento del maíz. Aquí vemos también, quería comentar. Claro que sí, Nair, es importante porque con tanto encierro las cotufas siempre son bien recibidas, Nair. Siempre van una cotufa. Sí, claro, y que estamos en estos tiempos de pandemia, a veces pasamos tiempos en la casa, bueno, viendo una película, y bueno, una cotufa nunca está mal. Bueno, otro ejemplo de estos códigos arancelarios que fueron incluidos, pues tenemos esta partida que vemos acá, el 24, 409.91.20.00, que precisamente trata de máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. Entonces ahí vemos si yo pues soy una empresa que manejo este tipo de material, este tipo de máquinas, bueno, aprovechar las exoneraciones. Vamos a ver un poco por acá en el chat si tenemos alguna duda. Nuestros participantes no han hablado el día de hoy. Bueno, este ya es como el final, pero vamos a ver si queremos muchas cotufas con refresco, Fabiola. Ok. No sé si la organización apoyamos las cotufas con refresco. Vemos aquí Fabiola nos ha estado escribiendo toda la mañana. En internet en varias zonas de Caracas está muy lenta, paciencia, bueno, ciertamente. Bueno, ya creo que se escucha mejor, sin interferencia. Bueno, sí queríamos escuchar a nuestros participantes el día de hoy, si tienen alguna experiencia en materia pues, de importación, de exportación también, o si tienen alguna pregunta que quieran compartir con nosotros el día de hoy. Los veo como están muy atentos, han estado muy callados. Así es. Sí, acá Nair, la invitación siempre es, el día de hoy era un poco ver un caso particular que son estos decretos de exoneración específicos, pero realmente la invitación para todos los que nos están escuchando y viendo es que siempre tenemos que, si tenemos ya un negocio andando o tenemos la idea de estructurar o incorporar a nuestro proceso productivo algunos otros bienes, siempre tenemos que revisar la red de tratados en la que está inmersa Venezuela, que, ojo, aunque Venezuela ha atravesado una coyuntura económica bien aguda en los últimos 6, 7 años,
Lo cierto es que Venezuela tiene una red bien interesante de tratados en materia arancelaria, forma parte del Mercosur, con lo cual tiene un montón de beneficios, pero además tiene una red bien interesante también de tratados para evitar doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y de protección de inversiones, que aunque parezca hoy en día que nuestra economía está un poco redada, la verdad es que tenemos que rescatar la aplicación de todas esas reglas jurídicas y con lo cual nos permita ir reinsertándonos otra vez en la comunidad internacional para bien sea traer productos de calidad o bien sea sacar nuestros productos venezolanos hacia otras jurisdicciones. Y para eso podemos aprovechar toda esa legislación que nos permite optimizar nuestra carga fiscal y ser competitivos. Sí, bueno, por acá tenemos un comentario de alguien que está identificado como usuario que dice que, bueno, que el tema está muy bueno y completo y por eso está muy calladito. Y bueno, que no tiene experiencia en el tema, pero es bueno educarse, sí. Ciertamente es bueno conocer estos decretos porque de repente yo estoy en mi empresa, en mi industria y desconozco o no he revisado estos decretos de exoneración y está el código arancelario ahí y podríamos gozar de estos beneficios. También esto que hablábamos del acompañamiento de los abogados, Joaquín, un poco, los abogados acompañan con toda esta consignación de todos estos requisitos o la obtención de todos estos documentos. No sé si quieras compartir un poco sobre este tema ya sí, de los requisitos un poco comunes. que sí, acá con las cosas que son bien importantes y por eso es tan relevante que una empresa tenga asesoría jurídica y técnica detallada sobre estos puntos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de bienes que querramos traer al país o que querramos sacar del país, entonces la primera invitación siempre es a una revisión técnica del tipo de bienes que estamos allí. Entonces eso supone, por ejemplo, si estamos hablando de sector salud, entonces supone tener una persona técnica, puede ser un químico, puede ser un farmacéutico que sepa describir con mucho cuidado y con mucho detalle esas mercancías para ver entonces la primera cosa es clasificar ese bien en el código arancelario más adecuado y entonces por eso pasa por determinar de dónde viene, cuál es el origen de ese bien, si es en otra jurisdicción y lo vamos a traer hacia el país y lo vamos a importar, entonces clasificarlo correctamente. Parece que nosotros tenemos un arancel externo común, es decir, es un arancel externo común con el bloque del Mercosur. Entonces, hay un montón de beneficios que podemos aprovecharnos si los bienes son originarios en un país del Mercosur o son originarios de Venezuela y van con destino a un país del Mercosur. También si son bienes que están con otro país con el cual Venezuela o el bloque del mercado común del Mercosur tenga acuerdo. Entonces, el primer trabajo es un técnico por parte de las personas que sepan de ese tipo de bienes, acompañado de abogados o por lo menos un licenciado en comercio exterior. Yo los invito más a que sea de la mano entre abogados y licenciados en comercio exterior o licenciados en aduanas. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una visión más clara, primero para clasificar esas mercancías de la forma más correcta, y luego un siguiente gran trabajo es un trabajo de valoración, porque también, así como podemos clasificarlas, también hay que darle una valoración. ¿Por qué? Porque esas mercancías pueden estar dispensadas total o parcialmente en cuanto al pago de tributo, pero su valoración también es importante, no solo los efectos aduaneros, sino efectos, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, en materia, por ejemplo, de IVA, en materia de impuestos sobre actividad económica. Entonces, la valoración que le demos a esos activos, incluso, ojo, incluso aunque hoy en día esté un poco escondido allí, pero la legislación sigue existiendo en materia de costos y precios justos. Entonces, para darle entrada a la contabilidad de la empresa o de baja de ese inventario. Entonces, es muy importante el acompañamiento jurídico, porque además esas mercancías no solo es el tema de clasificarlas y valorarlas, sino que muchas veces están sometidas a regímenes jurídicos en el arancel. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos, seguramente esas mercancías están sometidas a un permiso o un control sanitario por parte del Ministerio que regula esos temas. Si estamos hablando de temas, por ejemplo, automotrices, también tendrá
algún certificado, también pueden estar sometidas en CAMER. La mayoría de las cosas que tienen volumen, peso y cosas de esas necesitan pasar por el control de Sencamer. Si Sí, estamos de temas de salud, por ejemplo, es por el Instituto Rafael Rangel acá en nuestro país, o si va hacia otro país en el órgano correspondiente. Entonces, ese trabajo es un trabajo que hay que hacer previo de acompañamiento de la mano con abogados y los expertos técnicos que sepan de ese tipo de bienes. sí, recuerdo que con el tema de Sencamer, el tema de los envases, ellos tienen todo un tema con ese tipo de envases, que si va a traer la semilla de una manera, de una forma o de otra, entonces siempre hay que estar pendiente de todos estos permisos. Tenemos por acá una pregunta de Contreras. Soy importador de condimentos, por Gaceta están exonerados. Pregunto, ¿esta exoneración afecta el IVA comercial? ¿Cómo saber si están grabados para la venta? Esto forma parte de mi ingreso bruto, los tomo en cuenta para el pago de impuestos sobre la renta por actividad comercial. ¿Cómo pueden guiarme para determinar esto? Bueno, allí lo primero es que hay que ir paso por paso. Primero hay que ver, hablamos de condimentos, pero entonces hay que ver qué tipo de condimentos exactamente para ver bajo qué partida arancelaria primero se clasifica en nuestro arancel externo común. Y entonces ver, en función a eso, qué dispensa en aplicar. Si hay si hay, por ejemplo, acá nos dice que hay una exoneración para el IVA, entiendo que está refiriéndose a que hay una exoneración para importar. Ahora, luego hay que ver, entonces, si nuestra ley del IVA o esos decretos lo exoneran para el IVA que se refiere a la comercialización interna. Si no, habría que ver un tema, esto, como lo planteábamos antes, de armonizar todas esas regulaciones, porque muchas veces, como les planteamos, puede estar exonerado del IVA y del impuesto a las importaciones para la entrada al país, pero no nada para la comercialización. Eso no quiere decir que los intérpretes jurídicos no podamos hacer una construcción, un trabajo que para ir entonces impuesto por impuesto o tributo por tributo para ver si lo podemos armonizar. Fíjense que habla acá de los ingresos brutos, por ejemplo, para el impuesto sobre la renta. Bueno, habría que ver entonces si esa dispensa alcanza el impuesto sobre la renta para ver si entonces entra dentro de la renta neta grabada o dentro de la renta neta exonerada. Es un trabajo de hormiguita que aquí hay que ir viéndolo paso a paso para dibujar, digamos, la carga fiscal completa, entonces ver cómo armonizar ese producto en particular. Sí, definitivamente hay que tener un equipo multidisciplinario, que estén los abogados, como dice el químico, porque otro de los ejemplos que me llamó mucho la atención de estos bienes que están en el decreto, en los últimos códigos arancelarios que fueron agregados, tenemos, por ejemplo, el arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. Entonces ahí tiene que haber un examen, me imagino yo, de un técnico experto en que, bueno, determine que definitivamente el arroz Claro. es blanqueado, semiblanqueado, pulido o glaseado. Yo de verdad que desconozco Exacto. arroz. Exactamente, por eso el primer gran trabajo que hay que hacer siempre es clasificar las mercancías. Y clasificar es, digamos, una de las actividades medulares del tema aduanero. Entonces, la primera invitación es realizar un trabajo de clasificación arancelaria, que con el mayor gusto los ayudamos a hacerlo aquí en la organización. Y ojo, y luego de esto, el siguiente gran trabajo realmente es, entonces, una vez que estamos claros en el tipo de mercancías y cómo la subsumimos en el clasificador del arancel, entonces es ir dibujar la carga tributaria que puede tener esto, es decir, entiéndase, impuestos sobre la renta, IVA de comercialización en el mercado interno, impuestos indirectos como el impuesto sobre actividades económicas, ciencia y tecnología, etcétera. Y entonces empezar a darle armonización y cuerpo a esa actividad de ese bien en particular y ver entonces cómo si realmente se puede mejorar la carga fiscal, porque ojo, lo cierto es que aunque uno siempre tiene que hablar de un sistema tributario, en casi todos los países pasa esto, pero bueno, en nuestro país hoy en día es más bien como una junta tributaria. Entonces, uno tiene que, digamos, hacer una radiografía y empezar a dibujar para darle forma a eso. Entonces, la invitación acá es ver caso por caso e ir con el mayor detalle, pero armonizar, es más, no es que se puede, se debe armonizar la carga fiscal, porque si no,
entonces terminamos con un tema de falta de respeto o vulneración de la capacidad contributiva de los contribuyentes en el sector interno. Tenemos por acá otra pregunta de Wendy Figueroa que nos indica: entiendo que las empresas que venden los bienes destinados a evitar la expansión de la pandemia COVID deberán ser grabados con el IVA. Esta es otra pregunta de Wendy Figueroa. Ok, o sea, está preguntando que si están a IVA. Pues hay que ver, o sea, depende del tipo de bien. O sea, hay bienes que están vendidos a dispensa, o están exonerados del impuesto al valor agregado y otros que no. O sea, por eso vuelvo y repito, acá lo importante es ver el tipo de bien en específico del que estamos hablando. Es como lo que decías tú ahorita con el ejemplo del arroz. Bueno, entonces si hablamos de temas de COVID, o sea, por ejemplo, claramente las vacunas están dispensadas de casi que cualquier tribu. En este caso las está manejando el Estado en particular, pero supongamos que las maneja el Estado a través de una compañía anónima que tenga. Aquí, fíjense, el tema de la vacuna en sí está es como más claro, la dispensa, pero ¿qué tal si hablamos de los guantes que puede usar un operador médico o del gel, del gel antibacterial o de las de las cantidades de alcohol industrial que ahora uno tiene que tener por allí para estos temas? Entonces, la invitación es que no podemos hablar de generalidades porque, tal como lo planteaban ahí al principio, los beneficios fiscales son de interpretación restrictiva. Entonces, hay que ponerle nombre y apellido a ese bien que estemos hablando. Sí, bueno, aquí dice, me refiero a guantes y gel, tal como señalas. Lo cierto es que, bueno, no solo tenemos que entrar a ver el decreto como tal, examinar el Código Arancelario, sino que entonces dentro de esta misma labor de armonización tenemos que entonces revisar con atención pues la ley del IVA. Hay que hacer todo un estudio que va más allá del simple decreto para poder entonces determinar si están grabados o no. Por eso es que, bueno, les recomiendo o les recomendamos tener siempre esto presente del equipo multidisciplinario para que entonces puedan ver todos estos decretos desde diferentes aristas. Bueno, la arista del técnico que me va a decir, bueno, si el arroz es o no es, desde el punto de vista, bueno, del abogado y, bueno, precisamente de aquellos profesionales en materia de aduana para que entonces podamos llevar en el mejor curso y gozar de este beneficio de exoneración. Ya casi estamos por terminar. De verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes que hayan participado en esta conferencia gratuita el día de hoy, que nos haya acompañado el socio director de Rangel Don Boros Rangel, el doctor Joaquín Don Boros, que también es nuestro director ejecutivo aquí en la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Y como siempre, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @OJDT-online, que visiten nuestra página web también, ojdt.com.e, porque ahí, además de toda la información que a veces tenemos publicada, pues hay algunos artículos referidos a los temas que están en boga, que están en la actualidad. Bueno, queríamos entonces agradecerles por su participación el día de hoy, por todos sus comentarios. Próximamente entonces tendremos las cotufas por acá. Y bueno, entonces... Prometemos cotufas. Prometemos cotufas. Tenemos excelente reunión. Sigan con más por lo menos virtuales, que ahora es lo que está de moda. Sí, lo que está de moda. Excelente reunión. Sigan así con más reuniones. Muchísimas gracias, Grisel. Bueno, si no tienen otras dudas u otros comentarios, gracias por hacernos reír. Bueno, sí, tenemos que reírnos ante todas estas situaciones que vivimos y que, bueno, tenemos que llevarlas de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Joaquín, si quieres darnos tus palabras finales. Sí, no, mira, agradecido siempre con todos por permitirnos llevarles algunas ideas sobre estos temas para tratar de hacer la vida más fácil. Y pues bueno, la invitación es siempre a seguirnos por esta vía y por los demás canales que estamos usando, como dice nuestra página web, redes, Instagram, LinkedIn. Y bueno, que siempre estamos aquí a la orden para poder ayudarlos a hacerles la vida un poco más fácil y a tratar de poner nuestro granito de arena para que el país se siga construyendo o siga mejorando lo mejor que se pueda. Y bueno, agradecido y espero que haya sido de utilidad esto que les venimos a aportar el día de hoy, más allá de las tufas.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y bueno, les invito a revisar nuestra programación. La semana que viene vamos a tener otra conferencia gratuita. Entonces, siempre de la mano, bueno, con las redes sociales. Que tengan un feliz día. Bueno, nos despedimos por aquí de Sor Ángel Rojas y de Celo G224. Vamos a tratar acá. Nos vemos. Espero verlos pronto. Listo.